Vamos a hablar con un político, pero no vamos a hablar de política. Y vamos a hablar de un libro, pero no vamos a hablar de literatura. Lo he puesto un poco complicado para empezar, ¿verdad? Bueno, hablamos con Ramón Herrera, que es parlamentario andaluz del Partido Popular y que ha publicado un libro que creo que puede ser muy interesante sobre los aspectos legales de la inteligencia artificial, una realidad que tenemos casi encima. ¿Qué tal, señor Herrera? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días, Rafa. Bueno, le voy a empezar haciendo una crítica. El título del libro es un poco demasiado claro, ¿no? Quiero decir, podría haber tenido un poquito más de garra. Vamos a empezar hablando de la inteligencia artificial. En ese libro que ha escrito, usted es abogado, entonces sabe profundamente de las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial, y creo que lo primero sería situarnos en el punto. ¿Qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista legal? Bueno, la inteligencia artificial la tenemos realmente en muchas facetas cotidianas de nuestra vida y cada vez más. Desde aquellos ordenadores que jugaban al ajedrez contra Kasparov, si recordáis, hace muchos años, el famoso Deep Blue, a día de hoy, que la inteligencia artificial es usada por toda la administración y en todos los aspectos de nuestra vida, pues han sucedido muchas cosas. Y es la capacidad que tiene un software para poder tomar decisiones o proponer decisiones sin la necesidad de la participación del ser humano. Por lo tanto, es verdad que es una revolución, pero una revolución que es más realidad de lo que podíamos pensar y que ha tenido otra a lo largo de la vida. La propia revolución industrial en su momento, pues se decía que las máquinas iban a sustituir al hombre, y aquí ha pasado lo mismo, que la inteligencia artificial pues se piensa que podrá sustituir algunas tareas del hombre. Sin duda lo hará, pero no la totalidad, porque como luego veremos, uno de los principios generales que se exige es que los algoritmos puedan proponer la toma de decisiones, pero que siempre dependa de un ser humano para que ésta pueda tener cierta garantía. Sí, precisamente de eso quería hablarle. Como he empezado a mencionar el tema de aquellos viejos ordenadores, realmente la inteligencia artificial es algo que nos acompaña en el día a día, y que, a diferencia de lo que muchas veces vemos en las películas, no tiene por qué ir directamente asociado a los robots con forma humana, sino que están insertos prácticamente en todas las actividades de nuestra vida. ¿Cuál es el aspecto más controvertido? Insisto, desde el punto de vista legal, en ese análisis que ha venido haciendo, ¿cuál es el aspecto que a usted le resultaba más controvertido sobre la inteligencia artificial? Bueno, hay varios, ¿no? Yo toco en el libro 3 aspectos que creo que son muy claros, que es la protección de datos, otro que es la personalidad, la posible personalidad que puedan tener los robots, y quién es el responsable de los posibles daños que se podían causar a través del uso de la inteligencia artificial. Pero lo ponía con un ejemplo que yo creo que la gente puede entender muy bien. Y es que un hospital norteamericano, en plena pandemia, decidió utilizar la inteligencia artificial, un algoritmo, para determinar a qué profesionales vacunaba primero en un hospital de Estados Unidos. Y el algoritmo, que evidentemente luego es creado por humanos, pero que luego tiene, digámoslo así, vida propia, decidió que las personas que estaban más cercanas tenían que ser los profesionales que atendían por primera vez a la persona que reclamaba pues, tener COVID o... Bien. Cuando se publicó el listado de los profesionales del hospital que tenían que vacunarse en primer lugar, saltó la sorpresa porque no eran los médicos lo que había determinado el algoritmo, sino los operadores de telefonía del hospital. Entonces, evidentemente, fue un grave escándalo. Aquello es lo que se había, claro, lo que había puesto el algoritmo es quiénes son los primeros que acceden o están en contacto con los pacientes posible que estuviesen infectados por COVID, ¿no? Evidentemente, esa decisión, si está controlada por un humano, evidentemente salta rápidamente a la luz y se puede ver. Por lo tanto, la clave es las decisiones que toman los algoritmos, cómo se controlan. Porque esas son las decisiones, si se toman de manera automática, pueden generar unos daños que difícilmente pueden ser reparados y luego tendremos muchos más problemas.
Claro, le iba a poner otro ejemplo a raíz del que está mencionando, y es el problema que se está causando con la inteligencia artificial aplicada a los coches que de modo autónomo puedan conducir, puedan llevarnos a los sitios o que asistan al conductor en la toma urgente de decisiones. Y se ponía un ejemplo, ¿no? Es que, claro, un coche que está avanzando y tiene delante una persona mayor o un joven y va a atropellar a alguno de los dos, pues decide automáticamente atropellar al mayor, porque considera que le queda menos tiempo de vida y que por lo tanto, digamos que la pérdida es menor. Es decir, son quizá a veces demasiado frías esas decisiones. Sí, sí, además eso genera muchas dudas éticas, sin duda. Claro. Pero yo no entro tanto en el libro en esas decisiones éticas que evidentemente tienen una carga muy importante y que sin duda han de ser analizadas, sino en quién sería el responsable de que el coche atropelle al niño o a la persona mayor. Y eso realmente es una revolución muy importante que la legislación europea ya está trabajando. Yo tuve la suerte de formar parte del grupo de expertos como suplente de la Comisión Europea que está modificando un reglamento europeo sobre la responsabilidad en esos aspectos. Es decir, ¿quién va a ser el responsable de esto? Tesla, que es el que fabrica el coche, el que ha comprado el vehículo, que es el dueño, o quién va a hacer, ¿no? Entonces la Comisión Europea lo que ha hecho es clasificar las actividades según el grado de peligro y establecer una responsabilidad más o menos dura, más o menos directa, según sea o no peligrosa esa actividad, porque al final siempre va a haber alguien que haya hecho el algoritmo, que no haya conservado bien el vehículo, que no haya seguido las instrucciones del fabricante, y eso es sin duda uno de los aspectos más polémicos que tiene la inteligencia artificial. Y ha hablado de los aspectos éticos. En el libro no entra en los aspectos éticos, pero ¿qué cree que puede acabar ocurriendo en este análisis legal? Porque la ley también se fundamenta en principios éticos y morales. Entonces, ¿cuánto pesarán esos principios éticos a la hora de ejecutar esa legislación? Bueno, mucho, porque al final los principios éticos funcionan como un límite al desarrollo de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y así debe ser. Lo difícil va a ser encontrar siempre el equilibrio entre el desarrollo tecnológico necesario y que sin duda económica y socialmente es importante, con la protección también de esos principios éticos que son necesarios en cualquier sociedad. Ese difícil equilibrio, el que los legisladores tienen la obligación de encontrar y que no siempre es fácil, porque plantea dudas evidentes, ¿no? Pero lo han planteado muchos temas, desde el aborto, que también es una legislación, evidentemente, que depende de las Cortes Generales, pero que ha tenido problemas y debates éticos durante décadas. De hecho, aún estamos esperando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese parecer, ¿no? Incluso aunque haya sentencia en el sentido que sea, sea legal llegue o sea ilegal, hay muchas veces que la ética de cada cual pues, plantea esas dudas. Pero quería preguntarle por otro asunto en el que también los legisladores tienen mucho que ver, y es sobre una polémica que se generó hace algún tiempo sobre si los robots deberían cotizar a la seguridad social. Es decir, si bueno, un robot, la verdad es que a veces cuando utilizamos ese término nos imaginamos algo con forma humana, ¿no? Pero en fin, entiéndase por cualquier aparato o máquina. Si un robot sustituye a varias personas en un trabajo, ¿debería ese empresario o empresaria cotizar por esas personas o al menos por ese robot a la seguridad social? Bueno, hay un debate doctrinal sobre ese aspecto. Sin duda, cuando en el ámbito laboral es sustituido una persona física por un robot, un programa de software o cualquier otra circunstancia, evidentemente se produce un desequilibrio económico pues porque el Estado pierde ingresos y seguramente el empresario obtenga mayores beneficios, ¿no? Entonces, evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo llego a la conclusión de que no es necesario
que se pague esos impuestos en el ámbito de la cotización social, porque lo que creo es que los robots no deben tener personalidad propia. No es necesario que la tengan. Los robots no dejan de ser cosas. El Código Civil tradicionalmente ha distinguido siempre entre personas, que sean físicas o jurídicas, es decir, lo humano y las empresas, asociaciones, fundaciones, etcétera, y las cosas, que eran el resto de objetos. Había una reforma muy reciente que ha introducido una tercera vía, que es los animales sintientes, ¿vale? Pero evidentemente eso no significa que no se haya de gravar el uso de robots en una fábrica o en un ámbito laboral, pero no a través de una cotización social que debe ser lógicamente reservada para las cotizaciones de personas físicas, de humanos. Pero evidentemente desde el punto de vista fiscal, efectivamente se podría introducir un impuesto, igual que se establece en otros ámbitos, sobre el uso de estos robots. Pero es verdad que ahí yo no soy experto en el ámbito fiscal, pero evidentemente se podría hacer sin la necesidad de dar personalidad a los robots. Pero ¿no sería eso incurrir un poco en el absurdo, visto desde ahora, quiero decir, y desde una óptica liberal, en el absurdo que se caía en la revolución industrial de considerar que las máquinas eliminaban puestos de trabajo de hombres, cuando obviamente alguien tenía que construir esas máquinas, y esas máquinas permitían también reducir la jornada laboral de los trabajadores, permitían que las empresas ganaran más dinero y por lo tanto que los trabajadores pudieran exigir mejores condiciones laborales y mejores salarios. Es decir, y le pongo un ejemplo en la propia profesión periodística. Antaño, incluso antes de que yo tuviera el pelo blanco, en los periódicos había redactores, había maquetadores, bueno, todo eso se ha ido sustituyendo y ahora un redactor pues hace prácticamente todo el trabajo gracias a la técnica. Y en televisión lo mismo, es el propio redactor el que edita la imagen, introduce el audio, ha ido a la rueda de prensa. Pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? Sí, y además el Estado obtiene ingresos por el IVA de vender el producto, en este caso por el software o el propio robot. Es así. Pero es verdad que existe el debate en el ámbito laboral y fiscal sobre el equilibrio necesario, dependiendo también del número de trabajadores que vayan desapareciendo en algunas facetas, pues será necesario obtener recaudación para el Estado a través de otras vías. Yo sí considero que por cada introducción de inteligencia artificial se va a generar ingresos por otra vía, no la vía directa del pago de la cotización social, sino la creación de puestos de trabajo, los programadores, el IVA, etcétera, etcétera. Hemos dicho que usted es parlamentario andaluz. ¿Va a presentar alguna iniciativa en ese sentido? ¿Le gustaría que el Parlamento andaluz tomara alguna decisión al respecto o cree que es pronto? Bueno, es verdad que las competencias son limitadas, pero ya la hemos tomado. Es curioso, pero ya la hemos tomado. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando se aprobaron una ayuda a los autónomos para hacer frente al COVID-19, la Junta de Andalucía aprobó un decreto que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía para que esas ayudas pudiesen ser solicitadas por esos autónomos, como digo, vía inteligencia artificial. Por eso las solicitudes eran respondidas de manera automática conforme se realizaban por parte de los autónomos, se ganaba mucho tiempo. Y eso ha sido aprobado ya por el Parlamento de Andalucía. Por eso decía antes que la inteligencia artificial la tenemos cada día más introducida en nuestra vida diaria y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Cuando un autónomo ha solicitado ayuda de la Junta de Andalucía, no ha habido un funcionario detrás en muchas ocasiones que decide sobre la resolución de su expediente, sino que se ha utilizado un programa de inteligencia artificial, un robot, para que sea lo más rápido posible, lógicamente con el control de los funcionarios, pero esa vía ya ha existido en el Parlamento. No corremos el riesgo, y es uno de los aspectos que usted ha tocado, de que nuestros datos entonces queden permanentemente archivados y vaya usted a saber qué uso hacen malas manos de ellos. Sí, sin duda es uno de los riesgos que surgen con la inteligencia artificial. A mí mi padre me decía el otro día que estaba hablando con mi madre de ir a un viaje a Antequera y tal.
Y a los 5 minutos automáticamente en el móvil le salía la opción de una empresa para buscar un hotel en Antequera. Y decía, ¿esto cómo puede ser posible? Bueno, eso puede ser posible pues, cuando aceptamos las condiciones de algunas de las aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil, cedemos nuestros datos. Nuestros datos valen dinero. Y por eso el Parlamento Europeo y el Parlamento Español han aprobado tanto una directiva, un reglamento de protección de datos como una ley de protección de datos. Y es fundamental, porque evidentemente el uso de la inteligencia artificial permite, evidentemente, que las empresas a través de esos datos obtengan beneficios, lo utilicen. Nosotros muchas veces no somos conscientes de que el ceder nuestros datos tiene una importancia económica muy, muy llamativa. Pero el problema pasa o surge sobre todo cuando los datos que se ceden son de, digamos, de una privacidad superior. Y pongo un ejemplo. Durante la pandemia, por ejemplo, en Corea del Sur utilizaron una aplicación informática, que por cierto aquí en España también se intentó introducir y fue un auténtico fiasco, para determinar los contagios, dónde se producían y quiénes eran las personas que habían estado en contacto con algún positivo por COVID. Una de esas localizaciones se produjo en un bar gay de Corea del Sur. Y entonces la duda que se generaba era que los datos que había aportado la aplicación no solamente servían para determinar quién era positivo, sino que permitían saber quién estaba en un bar, con lo cual podías conocer la orientación sexual de muchos de los ciudadanos que se habían bajado la aplicación. Y eso evidentemente es un riesgo que hay que proteger porque la orientación sexual, igual que las opciones políticas, son datos especialmente protegidos. Se tratan de derechos fundamentales y así ha de ser. Por lo tanto, ha de establecerse unos principios que son la anonimización y pseudo-anonimización, que implican que esos datos puedan ser usados por la comunidad científica, pero evitar que se pueda determinar con certeza quién es el dueño de esos datos. Sí, pasa lo mismo con algo todavía mucho más simple, con las tarjetas bancarias. Vamos a un supermercado, pagamos y bueno, pues automáticamente se sabe dónde hemos estado y hasta qué hemos comprado, ¿no? Y si todo eso se acumula, pues pasa como en China, donde se dan premios y castigos porque prácticamente el único pago admitido es con móvil. Y entonces, bueno, claro, pues se sabe exactamente si una familia ha comprado pañales o no compra pañales teniendo un hijo pequeño y por lo tanto puede estar... No solo eso, nuestra interacción en las redes sociales permite hacer un perfil personal nuestro. Y me explico. Si alguien usa TikTok y da me gusta a un vídeo y da me gusta a otro y da me gusta a otro, la propia aplicación te va generando qué vídeos te gustarían ver. Con lo cual van conociendo tus gustos y van introduciéndote la publicidad en base a esos gustos que tú tienes. Por lo tanto, estamos hablando del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de los datos de carácter personal. Y eso es muy relevante y ha de ser tenido en cuenta por el legislador. Y de hecho, si me permite, hasta aburrido, porque cuando uno tiene una plataforma para ver películas, ve dos películas, ya las únicas películas que le sugieren son del mismo estilo y dice, hombre, por Dios, si yo quiero ver otra cosa, quiero cambiar. No, te siguen dando con la misma, ¿no? Así es. Netflix, cualquier plataforma de las que hacen mención, utiliza también la inteligencia artificial. Todas. Y eso es lo que regula, o va a regular la legislación. Última pregunta. ¿Para cuándo tendremos una legislación más concreta en la línea de lo que menciona su libro? Y si entiende que esa regulación debería venir desde la Unión Europea y ser traspuesta a todos los Estados miembros, o si debería permitirse margen a los Estados miembros de inicio poner en marcha su propia legislación y luego hacer digamos, un mix europeo. Bueno, en el ámbito de la protección de datos ya tenemos esa legislación, fue aprobado el reglamento europeo y la ley de protección de datos en España en el año 2018, con lo cual ya existe, pero hay que estar continuamente adaptando las circunstancias porque muchas veces la sociedad, en la gran mayoría de los casos, la sociedad y la tecnología va por delante de nuestra legislación. Pero en el ámbito de la protección de datos ya existe. Por lo que respecta a la responsabilidad civil, que es el otro tema que nosotros tratamos, se está redactando, ya está redactado, pero está aún en trámites para entrar en vigor, de un reglamento europeo, que además será de aplicación directa en nuestro país. No será necesario que se establezca legislación nacional porque ese reglamento ya será de aplicación.
Y es importante que haya una homogenización a nivel europeo, como decía, porque al final el productor de un software de inteligencia artificial que se haga, no sé, en Rumanía, pues no puede tener una legislación distinta que el productor que se haga en España, porque estaríamos pervirtiendo el mercado precisamente, ¿no? Entonces es necesaria que se produzca esa homogenización y la legislación yo creo que a lo largo de 2022 o el próximo año, en el ámbito de responsabilidad civil, ya la tendremos también en vigor en toda Europa. Pues muy bien, muchísimas gracias por explicarnos todos estos detalles de hacia dónde se encamina desde el punto de vista legal la inteligencia artificial. Y le sugiero cambiar el título por uno más atractivo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa.